para ya meternos de lleno en lo que va a ser este combate con el Ciclón de Guantánamo frente a este hombre que ustedes veían en pantalla, el colombiano Walter Estrada, que tiene muchos combates. Ahora, claro, hay que ver la calidad de los rivales que ha enfrentado, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, también hay que ver la cadenilla de derrotas en que se ha metido. Ha perdido sus últimas 4 peleas. Y la verdad es que la tiene bien complicada frente a este hombre, Yuriorkis Gamboa de Guantánamo, el Ciclón de Guantánamo. En Cuba, el medallista olímpico en el 2004 en Atenas, en la división de peso mosca. Hoy está peleando ya en los pesos ligeros juniors o superpluma, pero realmente comenzó en la división de peso mosca. Velocidad y contundencia. Bueno, ahí estamos viendo algunas secuencias de los combates que han ganado Gamboa y Estrada. Recordemos que Gamboa tiene 13 victorias y está con una impresionante actuación hasta ahora, ¿sí? 11 knockouts. Sí, 11 knockouts, sí, señor. De las 13 victorias, impresionante este chico, del cual hubo mucha controversia, obviamente, después de que escapó del equipo cubano. Y yo me acuerdo muy bien una escena en el auditorio olímpico de Atenas 2004 con todavía Alcides Segarra, el gran técnico, entrenador, manager cubano, y él le decía a los periodistas, estábamos ahí, este chico está salido del horno, es decir, es un boxeador perfecto. Desde ese momento ya empezaron a verle la posibilidad de convertirlo en profesional, ¿no? Claro, claro, campeón olímpico, campeón panamericano, un hombre que tiene todo para llegar a lo más alto, que mantiene, como decía muy bien David, 11 knockouts de 13 victorias. Pero vamos a ver qué pasa con Walter Estrada, que ya tiene 34 años y que ha combatido 38 veces, ganando 30 de esas 38 y 20 por la vía del knockout. Claro, sí. La potencia, la eficacia parece estar del lado del cubano, ¿no? Es la tercera vez que los presentan aquí en la Florida. Hay que recordar que aquí tienen un apoyo muy importante, aunque ellos primeramente se avecindaron en Hamburgo, en Alemania, por el promotor que tenían, tanto Islandi Lara como Yuriorkis Gamboa, y finalmente han llegado ya a los Estados Unidos, donde tienen que terminar, y tienen que terminar buscando la gloria, el campeonato mundial. Seguro que sí. Instrucciones finales del señor Tommy Kimmons, que es el juez de ring del combate. Ahí vemos a Yuriorkis Gamboa, que está muy bien rankeado en todas las organizaciones también, David. Poco a poco ha ido ganando peldaños, porque también hay que considerar que estos boxeadores cubanos sí llegan con un récord de 13 peleas, pero tienen atrás 300 amateurs. Claro, es decir, son veteranos del ring, no son jóvenes. Señores, ahí está Estrada frente a Gamboa. Gamboa con el clásico pantalón, la bandera cubana. Del otro lado, con rojo, blanco y negro, está Walter Estrada, el colombiano de Montería, que tiene 34 años. Y vamos a ver cómo le va esta noche. El aplauso, el aliento por ahora es para Gamboa, que sacó las manos de Estrada, pero responde Estrada y cambio de golpe. Bueno, el primer gancho fuerte abajo de Estrada. Se acabó, de Gamboa. No se levanta, no se levanta, no se levanta, no se levanta, no. La impresión que teníamos, la que dijimos con David antes del combate, me parece que este es otro primer round. Sí. Y no fue la excepción. Bueno, yo voy a devolver el cheque esta noche, Robert. Le vamos a dar un buen trabajo a los compañeros en estudios, porque aquí, bueno, va a ir todo por la vía rápida. Yuriorkis Gamboa aumenta un combate más por nocaut. Tiene 14-12. Y es uno de los boxeadores seguramente del futuro. La pelea estaba pactada a 8 asaltos en la categoría superpluma. No ha trabajado nadie esta noche, ni los jurados, ni los jueces. Ni los comentaristas. Bueno, ni los comentaristas, ni los relatores. Sí, señor. Bueno, me parece que fue un gancho al hígado por la manera, a la zona hepática. Cuentan aquellos que lo han recibido. Yo nunca, por fortuna, lo he recibido. Pero cuentan que se paraliza. Se acaba el aire. Exactamente, y que se doblan las piernas y que es imposible reaccionar. Aunque quiera reaccionar, no te levantas. No puede, sí, seguro, es exactamente. No tiene poder de reacción, queda bloqueado por completo, las piernas no le responden. Y ahí están las banderas cubanas que se agitan en Fort Lauderdale, donde está levantando su mano derecha el campeón Yuriorkis Gamboa. Bueno, campeón olímpico, claro. El campeón olímpico y el campeón panamericano. Sí, señor. Hay, por supuesto, mucha felicidad en torno a este chico. Y bueno, hay que pensar a futuro. Este va a ser el futuro del boxeo en divisiones intermedias. Y bueno, obviamente que todavía está lejos de
los grandes boxeadores profesionales de la época. Por supuesto. Puede ser Manny Pacquiao, puede ser Juan Manuel Márquez. Todavía está lejos, lo van a llevar poco a poco. Exacto, pero va es por otra buen generación. camino. Sí, señor. Ahí estaba abrazándose con su padre, Carlos Gamboa, que estaba en su esquina con Ismael Salas. Y bueno, vamos a reiterarles algunas de las imágenes de esta contundente victoria de Yuriorkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo. Se paró de guardia zurda Walter Estrada. Y la verdad es que el primer embate que tuvo el boxeador cubano fue el definitivo. Dejó entrar un poquito a Estrada y después vamos a buscar el golpe. Ahí está, el gancho al hígado. Abajo, véanlo, con mano izquierda. Sí, la única sí. forma de conectarlo, obviamente. Gancho al hígado terrible, imponente. Se lo dio rapidísimo. No necesitó mucha variedad, para nada. Salió a sacar las manos, un par de ganchos consecutivos. Véanlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, atención. Todavía no. Ahí está, ese. Marcó el gancho al hígado. Señor, Ahí el se gancho te doblan al las hígado y piernas. después completa con Sí. una derecha arriba, el gancho derecha y a la lona con Walter Estrada, que prácticamente no tiene ninguna chance en la pelea. Muchas veces hemos visto que controversia porque me preguntan ¿de qué se cayó si no fue un golpe tan fuerte? Créame que en esa zona el hígado se paraliza. El Por error unos segundos. de Estrada, me da la impresión, David, fue salir a cambiar golpes con un hombre que se sabía que pegaba Claro, muchísimo, como sí, es Yuriorkis Gamboa. Bueno, El error de Estrada fue haber venido esta noche. Bob Alexander va a darles el anuncio oficial. Ahí está la imagen del ganador, muy feliz, muy contento, que prácticamente no ha tenido trabajo. Y mientras aquí se le va a levantar la mano a Yuriorkis Gamboa, ahí está la mano arriba del ganador. Impresionante, 14-12 con los knockouts. Vamos a seguir conversando de boxeo esta noche, en que todavía nos queda el plato fuerte. Lo que va a pasar en el combate de fondo en Brady Prescott. Lo vemos una vez más y vamos a volver a estudios con los compañeros José Hernández y Leopoldo González para que sigan analizando lo que ha sido este comienzo de velada aquí en Miami. Gracias, señores. Creo que vamos a tener que llamar a casa para decir que vamos a llegar más temprano este viernes, como ¿no? que va a ser, como dijo Robert y David Faitelson también, ¿no? Que va a ser menos el trabajo ahora. El único que está preocupado es el señor productor, nada más. Nadie. ¿Cómo sabemos más combates? ¿Qué pasó en esta pelea, Leo? A mí me Rapidísima, A mí me sorprende por parte de Walter Estrada que con la experiencia que tiene salga a intercambiar golpes con Yuriorkis Gamboa. Él tiene que saber con quién se está enfrentando, claro, y salga a intercambiar golpes de esa manera. Honestamente, me sorprende. Tuvo que haber sido un round un poco más de estudio. Aprovechando lo que habíamos dicho, es zurdo. Vamos a tratar de mantener la distancia, a ver qué es lo que trae Yuriorkis. Pero intercambiar golpes así de buenas a primeras. ¿Pero en qué falla Estrada entonces? ¿En la preparación? ¿En no estudiar al oponente? ¿En qué? Yo pienso que no tanto en la preparación, porque no nos dio tiempo a ver si estaba preparado o no, realmente. Lo que pienso yo es en apresurar el combate de esa manera. Tratar de intercambiar. Primero que recuerda, cuando tú arrancas a pelear, tú estás, es como un carro, lo prendes y tienes que calentarlo un poco, tienes que ir progresivamente entrando en calor. Algunos reaccionan mejor, otros no, pero él tenía que hacerlo con un boxeador como es Yuriorkis, que sabe que sale a rematar y a matar todo y a dejar todo listo. Entonces él tuvo que haberse no apresurado tanto, tratar de estudiarlo un poco más, caminar el cuadrilátero, tócalo, mantén la distancia con el jab, pero no lo hizo. Y bueno, Yuriorkis, ni perezoso, aprovechó la oportunidad y mira, aquí ves la combinación mortal. Aquí viene, pan, pan, ganchito ahí al hígado, despiche y luego arriba, pum. Yo le conté 10 lanzamientos a Gamboa, 10 veces. No se los conté, lo que yo vi fue, mire, aquí te lo enseño, pum. El gancho demoledor. El que va al hígado primero prepara al boxeador, ya le saca el aire. ¿Qué sucede? En lo que te tocan ahí, como decía Faitelson, ahí no hay quien se meta. Baja la guardia porque te castigaron la zona media. Una vez que te castiga la zona media, esas manos van para allá abajo, claro, y a buscar aire. Cuando buscas aire viene el remate arriba. Y el golpe de arriba también afecta mucho, ¿no? Definitivamente. Afecta mucho. Nosotros nos vamos a preparar para una nueva pausa. Vamos a continuar aquí en Viernes de Combates. Ya se viene, sí, el plato más fuerte del menú de esta noche. Humberto Toledo contra Brady Prescott. Una pausa y regresamos aquí por ESPN. Maneja Calidad Ford.